Señor. Aquí en el libro de Efesios, Pablo hace referencia a algo muy importante en la cual es necesario que nosotros pongamos atención, pongamos todo nuestro corazón, todo entendimiento y pedirle al Señor que pueda hablar a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer desde el versículo 9 de nuevo para entender y comprender, y voy a tratar de desarrollar cada versículo para que podamos entender y llegar al versículo 14. Amén. Dice el versículo 9, dice: dándoos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí tan solamente Pablo está hablando a la iglesia y dice: ahora que Dios nos reveló el misterio, ese plan acerca de Cristo, dice, un plan que ideó para cumplir su buen propósito. Escuchen eso. Es decir, Dios ya lo había tenido planificado todo. A Él nada le llega de sorpresa. Él planificó que la salvación, y a Él le agradó que iba a venir por medio de Jesucristo. Así lo gustó, dice, y así lo hizo. Él es Dios, Él es soberano. El versículo 10 dice: y reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Dice así: al unir todas las cosas en el tiempo designado, y así todas las cosas del cielo y de la tierra los puso bajo la autoridad de Cristo. Escuchen eso. Por eso dice: no hay otro nombre bajo el cielo en la cual hay salvación. Su nombre ha puesto sobre todo nombre. Aún los demonios se sujetan en su nombre. Aún la naturaleza se sujeta, dice, al nombre de Jesucristo. Así le agradó, así lo hizo. Y aquí quiero llamar la atención. En el 10 dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación solo es un tiempo. Es un tiempo, es decir, en la historia, en toda la historia que estamos hasta ahora, en la Biblia habla de diferentes dispensaciones, tiempos. Y en este tiempo en la que estamos viviendo, en esta dispensación, a Dios le agradó unir, dice, todas las cosas y ponerlo bajo la autoridad de Jesucristo. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí dice: Dios hizo así que nos eligiera para que fuéramos suyos y recibiéramos las promesas y herencia. Así lo decidió Dios. Escuchen, está hablando de una herencia. Yo quiero, y estoy yendo con calma cada versículo para llegar, porque todavía no he entrado al tema. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora escuchen el 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tan solo está diciendo: ahora ustedes, al escuchar la verdad de la buena noticia que salva y creyeron en Él, los identificó Dios como suyos al darles el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice. Pablo está diciendo: cuando ustedes escucharon el evangelio de la verdad, de la vida, porque escúchenme, no hay otra verdad en esta tierra, no hay otro mensaje de vida eterna. Hay tantas religiones en este tiempo, y hoy vamos a ver también y entender cuál es la verdadera religión, porque hay tantos que hablan, tantos de religión. Pero primero decía, Pablo decía: a Dios le gustó poner todo, sobre todas las cosas, a Cristo Jesús. Es decir, si hay una religión que no pone a Cristo en primer lugar y en el centro, no sirve de nada. Y cuando ustedes escucharon, dice el evangelio, y si lo escucharon con fe, la buena noticia de la salvación, dice, Dios los selló
con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué está hablando aquí? ¿Habla de qué? De un sello. Y vamos a leer el versículo 14. ¿Qué es? Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, las arras. Aquí la palabra arras, algunos no entienden, pero escuchen esto. Les doy el significado. Las arras es un pago anticipado, es una garantía. Es parte del dinero que doy para comprar algo por adelantado. Una prenda, escuchen eso. Es decir, es como si quisiera comprar una casa. No tengo todo el dinero, pero yo puedo dar un anticipo, un adelanto para decir esto es mío. Amén. Ese adelanto, cuando habla, dice el Espíritu, las arras de nuestra herencia, tan solamente el Señor está dando un anticipo de lo que un día nosotros vamos a heredar. Escuchen eso. Escúcheme, familia. Yo sé que el enemigo ha cegado nuestro entendimiento. Creemos en que hay un Satanás, que un diablo, sí, que el Señor reprenda. Dice en la palabra que Él ha cegado el entendimiento a las personas. Y ha cegado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que todo hombre y mujer ponga nuestra vista solo en esta tierra y no en el cielo. Que todos nos concentremos aquí en la tierra, como si fuera todo esto en la tierra. Y ha negado, y a veces ponen teorías para que el hombre niegue que hay un Dios, o que después de esta vida hay otra vida y una vida verdadera. A veces nos han puesto tantas teorías, tantos conceptos de que no hay un cielo o no hay un Dios. Escuche, hay un Dios y es verdadero y es real. Así como Él creó todas las cosas, así Él es de real y verdadero. Por eso el enemigo ha puesto el entendimiento y él quiere que tú creas que solo es esta vida y no hay más. Que toda nuestra posición, nuestros ojos, nuestro deseo, pongamos en esta tierra. Pero escúchenme, después de esta vida hay una vida eterna. Y escúchenme también esto. El enemigo dice, bueno, si crees en la vida eterna, el enemigo también te hace creer que todos vamos a llegar al cielo. Todos. Malos, buenos. Siempre escucho decir, ya pasó a mejor vida, ya se fue al cielo. Escuchen, porque hoy vamos a aprender perfectamente que para entrar al reino de los cielos yo necesito tener una marca, un sello. Ese sello son las arras que les hablaba. Ese sello certifica la autenticidad, el carácter genuino de su aceptación por parte de Dios. Es decir, garantiza este sello que somos de su propiedad. Cuando yo creo con fe, cuando yo escucho el evangelio, cuando yo escucho con fe verdaderamente que esto es real, el Señor dice que nos sella, nos pone una marca. Esta marca nos hace de su propiedad. Y esa marca es una marca espiritual, es el sello del Espíritu Santo que solo en el ambiente espiritual sí se percibe. Así nosotros en lo natural nunca percibimos, a menos que por los frutos de la persona. Nosotros vemos por el fruto de la persona quien ha sido marcado y sellado por el Espíritu Santo. Para entender es como que en el campo hay varios dueños de varias ovejas y si las ovejas se mezclan dicen ¿cuál es mío? ¿Qué hacen en el campo? Tanto las vacas como las ovejas, ¿qué hacen? Los sellan, los marcan, les ponen un sello, una identificación que dice esta oveja es mía. Cuando tú aceptas a Jesucristo de verdad, has creído de corazón, el Señor te marca, hace un sello y te da ese adelanto de decirte, mira por lo que has creído y mira lo que va a venir después. Es el sello del Espíritu Santo, te dice, este es el adelanto que te doy para que tú estés convencido de que después de esta vida hay una vida eterna y una herencia. Escuchen eso, una herencia eterna.
Por eso les decía, el enemigo ha cegado el entendimiento, ha hecho querer que nosotros neguemos esta verdad, esta realidad. Familia, escúchenme. Por eso aquí Pablo está dando ese entendimiento. Dice, veamos de nuevo el 13. Vamos a leer el 13 de nuevo. Dice así: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuántos han creído en el evangelio de la salvación? ¿Cuántos creen de corazón? Porque escúchenme esto, familia. Yo siempre repito esto. Tarde o temprano al hombre y a la mujer llega ¿qué? La muerte. Es inevitable. Y la muerte no discrimina. Ni jóvenes, ni viejos, ni niños. Mucho menos ricos, ni pobres. No discrimina. No solo llega la muerte a pobres o a ricos, no. Ni a blancos, ni a morenitos. Ni altos, ni bajos. Uno puede decir ni bonitos, ni feos. Llega la muerte, llega. Yo digo, si el Señor Jesús no llega todavía como dice su promesa y nos lleva hacia el cielo así, seremos transformados y seremos arrebatados, dice, llega la muerte. Pero ese no es el problema para un cristiano. Porque mismo Jesús testificó y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el problema no es la muerte, sino que si la muerte llega y no estás con Jesucristo, esa es la terrible noticia. Pero si tú estás en Cristo, uno no tiene miedo ni la muerte, porque sabe a dónde va. Y escúchenme, cuando Pablo dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Les decía, ese sello espiritual, este sello, cuando Cristo ha venido, el Espíritu viene sobre ti y te sella en el corazón. Eso significa que tú ahora le perteneces a Dios. Yo no sé cuántos de aquí han sido marcados de verdad, pero yo he entendido que en una etapa de mi vida, cuando yo empezaba a decirle, Señor, si tú eres real, Él se hizo real en mi vida. Y algo pasó en mi vida. Vino el Espíritu Santo y sentí una obra que hizo en mí. Yo no sé cómo fue, pero sé que algo hizo en mí. Y desde ese día, nunca más yo soy igual. Nunca más. Porque un tiempo yo negaba a Cristo. Y un tiempo no creía que Dios era real. Pero después de un tiempo que Él mismo se presentó en mi vida, algo hizo en mí. Yo entendí ahora que Él selló y decía, ahora me perteneces. Nos sacó del mundo, nos sacó de la condenación y del pecado y te dice, ahora eres mío. Este sello que todo ángel ve y aún todo demonio ve. Por eso los demonios saben quiénes son verdaderamente cristianos. ¿O quiénes son? Los que juegan a una religión. Porque en la iglesia el Señor dice que hay la cizaña y el trigo. Y son igualitos, la cizaña y el trigo son igual. La cizaña solamente es una hierba mala. En cambio el trigo lleva fruto. Y aquellos que viven solo una religiosidad es peligroso. Escúchenme. Por eso es necesario, tan importante la fe. Dice, cuando creyeron la palabra de salvación, creyeron de verdad, el Espíritu Santo viene y te sella y te marca, te hace auténtico, te dice, tú me perteneces ahora. Por eso el enemigo sabe que tú le perteneces a Cristo. Cuando hay un verdadero cristiano, sellado por el Espíritu Santo, que es necesario que seamos sellados por Él, porque voy a ver ahora y vamos a ver más adelante la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos ser marcados. Por eso decía, este sello solo se percibe y se ve en el mundo espiritual. Por eso una persona que ha sido sellada por el poder del Espíritu Santo, los demonios también saben perfectamente que tú ya le perteneces a Cristo. Y Él nada te puede hacer a menos que Dios le permita. Si el enemigo quiere hacerte algo, le pide primero permiso ¿a quién? A nuestro dueño.
Y si Él dice no, no nos hace nada. Si Dios dice no, no hace nada, porque mismo Satanás se sujeta a la voluntad, perfecta voluntad de Dios. Por eso cuando un cristiano es obediente, se mantiene obediencia, es terrible para el enemigo. Es terrible para el enemigo. Pero cuando un cristiano es sellado y tocado y todavía le falta obediencia, le falta rendirse a Dios y quiere vivir a veces con el mundo y agarrado con Dios. Por eso yo digo, un cristiano cuando va a una discoteca, les pongo un ejemplo, el enemigo ve y dice, este es cristiano, ¿qué está haciendo aquí? Le damos legalidad al enemigo y el enemigo, por eso se llama enemigo, él va a querer destruirnos y va a buscar la manera de destruirnos. Por eso en la Biblia Jesucristo mismo dijo que seamos firmes, no demos lugar al enemigo. Velen, oren, porque el enemigo está como león rugiente a quien devorar. Por eso ese sello, esa marca nos hace que autenticidad y nos hace parte y propiedad de nuestro Dios. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos, les decía, con fe y con convicción, para que el Espíritu Santo, miren, acompáñenme a 2 de Corintios 5. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios, le dije, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 5. Miren esta esperanza. Mismo Pablo también habla a los corintios y vuelve a repetir de lo que les estoy hablando. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. ¿Están todos conmigo? Amén. Miren lo que dice el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. Dice eterna en los cielos. Escuchen, está hablando aquí de una esperanza eterna. Cuando dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo. Este cuerpo, escúchenme, yo tengo que hablar la verdad. Nosotros somos eternos, tu alma es eterna. Dios lo que hizo es siempre todo eterno, pero lo material siempre se va a desvanecer. Por eso este cuerpo del polvo hizo, al polvo va a ser. Un día este cuerpo, cuando nosotros solo morir es separación de mi alma de mi cuerpo. Mi cuerpo será enterrado y deshecho por los gusanos. Por eso dice Pablo, mientras esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice, porque así va a ser. Porque yo sé que aquí hay muchos jóvenes y a veces creemos que la juventud es eterna. Yo cuando era joven, mire, después de tantos años, cuando yo tenía 19, entre 20 años, yo creí que siempre iba a ser joven. Ahora me veo en el espejo y veo canas, arrugas. Mi físico ya no es el mismo. Cuando yo me asusté ya de mi edad, cuando yo vi los artistas, es decir, los que hacían cines y todo eso, los actores de mi época, de los 90, cuando vi, no estaban viejos, estaban ancianos. Yo dije ahí, wow, el tiempo no pasa en vano. Uno es joven y mañana es adulto y pasado es anciano. Porque ese es el tiempo. No se detiene, pasa. Por eso en la Biblia dice a los jóvenes, joven, acuérdate en tu juventud de tu Creador. Porque cuidado pasen los tiempos, cuidado pasen los años y un día digas, ya no tengo contentamiento en nada. Por eso dice, acuérdate de Jehová en tu juventud, para que así cuando seas adulto seas bendecido y haya contentamiento en tu vida. Yo les decía, pasa el tiempo, pasa y se desgasta. Uno ya no es como cuando tenía 15, 16, 17, 18, 19 años. Yo podía saltar de allá a aquí, creo, sin impulso. Ahora, bajo esto y me agito. Porque es así. Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, escuchen esto,
tenemos de Dios un edificio, escuchen eso, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Todos los cristianos sabemos que un día, cuando Jesucristo a tocar la trompeta, la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron en Cristo, y junto con ellos nuestro cuerpo será transformado, mayor que de los ángeles. Por eso dice, si nosotros vemos que en esta tierra se va desgastando, se va destrozando esta morada terrestre, pero tenemos una confianza, dice, una confianza en Dios, que tenemos un edificio. Que tenemos un edificio, Él lo nombra un edificio, un cuerpo celestial para los cielos. Versículo 2 dice así: por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice gemimos, habla, dice oración con angustia de ser ya transformados. Escuchen eso. ¿Quiénes? Los que anhelan esta vida, la verdadera vida. Pues les decía, el enemigo ha cegado el entendimiento y nos pone como si fuera todo esto de la tierra, todo esto. Nos concentramos en todo lo que es material, cuando todo va a ser pasajero. Todo es pasajero, hermanos. Nunca podemos aferrar nuestro corazón en las cosas materiales. No podemos poner nuestra vista en las cosas materiales. El dinero, la casa, todo se va. Yo siempre les digo, ¿quién de ustedes tiene una chompita que siempre les gusta, adorable, unos zapatos, todo? Yo tenía y siempre he tenido, pero después de un tiempo veo que ya está viejo. A mi esposa tiene que hacerme recuerdo, que me dice, ya está viejo. ¿Eso qué significa? Que tengo que deshacerlo. Porque si no mi esposa lo oculta ya. Porque uno quisiera que sea eterno, pero se gasta. Todo así es en esta vida, en lo material. Por eso el Señor dice, ponga nuestra vista en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ponga nuestra vista en las cosas del cielo, no en esta tierra. Y el que tiene esa esperanza, saber que este cuerpo, como les digo, hace tiempo, desde que hemos empezado el ministerio, con mi esposa es testigo, siempre nos ha atacado con enfermedad el enemigo. Siempre, mucha enfermedad. Yo a veces digo, ya no quisiera estar en este cuerpo, porque este cuerpo se gasta, cansa, se agota. Yo les digo, a ver, no se bañen un mes, nadie se va a querer sentarse a su lado, porque este cuerpo es así. Este cuerpo es pasajero, se gasta. Y uno que ha entendido eso y que sabe, tiene una esperanza, allá una morada eterna. Por eso Pablo dice en el 2, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que los que tienen esta esperanza en oración, y esto es, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Decir, Señor, haz que un día este cuerpo sea glorificado, que un día yo llegue a tu casa eterna, donde ya no hay más dolor, no más enfermedad, no más sufrimiento, no me agoto, no me canso. A veces uno ya en este tiempo se estresa y el dolor de cabeza, y hay dolor de cuerpo, y hay cosas que vienen. Pero aquí dice, los que tienen esa esperanza gimen, claman, para que un día, escuchen esto, porque en el contexto bíblico dice que nosotros, los que hayamos sido dignos, nos vestirá de lino fino y resplandeciente, de un cuerpo celestial, o si no, a condenación eterna. Desnudos estaremos eternamente avergonzados. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí mismo dice en el versículo 4, leamos de nuevo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes lo hacen eso? ¿A veces la vanidad? No, yo me encanto, sí soy hermoso, hermosa. Ay, que el Señor no venga todavía. Me veo unas arrugas, ya me preocupo, ya me asusto. Miren eso. Pero aquí uno entiende el mensaje verdadero, entiende, escúchenme familia. Pues les dije, escúchenme, pues palabra de esperanza esto. Aquí en la palabra dice, porque nosotros sabemos que este tabernáculo, este cuerpo se gasta.
Entonces aquel que entiende dice, gime, ora. Ora para decirle, Señor, yo entiendo que tengo una morada y un cuerpo celestial. Permíteme mantenerme para llegar a eso. Para llegar a eso. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que yo les estoy diciendo ahora, escúchenme, Dios para confirmar eso nos dio las arras, el adelanto. Alguien me preguntaba, un joven me decía, pastor, ¿cómo sé que lo que estamos haciendo, lo que me predica es verdad y real? Hay tantas religiones, sales a la esquina, mormones, testigos de Jehová y toda religión que te puedas encontrar. Y el Señor me llevaba y le decía, la única diferencia que nos hace de ellos es eso, las arras del Espíritu Santo. Porque ninguna religión te cambia, solo el Espíritu Santo te da convicción y entendimiento. Por eso el versículo 6 dice así: así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Está diciendo que mientras vivamos aquí, sí, estamos lejos de nuestra morada celestial. Y nosotros ya estamos camino a nuestra morada celestial. Y para entrar a esa morada celestial, yo primeramente tengo que ser sellado por el Espíritu Santo. Yo debo ser marcado por el Espíritu Santo. Y se conoce cuando una persona es marcada por el poder del Espíritu Santo. Su vida nunca más es igual. Su vida nunca más va a ser igual. Nunca más. Porque el Espíritu Santo es nuestra garantía para pasar de esta vida a la vida eterna. Y ese sello también nos da pertenencia de ser ¿qué? Ser hijos de Dios. Vamos al Evangelio de Juan 14. El Evangelio de Juan 14. Por eso cuán importante es eso. Y ahora vamos a ver qué hace el sello, la marca, ese adelanto, ese sello celestial, ese sello real. Saben que antiguamente cuando un rey ponía el sello, ese sello era muy importante. Significaba la marca de pertenencia de esa realeza. Por eso es tan importante ser sellados por el Espíritu Santo, porque así pertenecemos a esa realeza celestial. Por eso la Biblia dice que nosotros que somos sellados, somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra. Ya no pertenecemos. El que ha sido sellado y marcado ya no pertenece a esta tierra. Jesús mismo le decía cuando estaba en la tierra, Padre decía, Señor, ya voy a ti. Y le decía, porque no pertenezco aquí, ni mi reino es de esta tierra. Yo voy a ti, decía. Ahora yo los dejo a ellos, decía a sus discípulos. Ellos recibieron tu palabra. No les digo que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Porque entendía que cuando recibimos y aceptamos el Evangelio de Cristo, por eso somos diferentes a los del mundo. Por eso el mundo nos dicen locos. Por eso nos dicen fanáticos. Nos dicen de todo. Cuando nos sella, nos aparta y nos hace de su propiedad. El Evangelio de Juan 14, versículo 15 dice así: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto? Para siempre. El Espíritu de verdad, escuchen el 17. El Espíritu de verdad, porque en el mundo hay muchos espíritus de error y de mentira. El espíritu del mundo es el espíritu de mentira. Jesús mismo dijo,
Satanás, que el Señor reprenda, es el padre de la mentira. Él es el que ha hecho engendrado la mentira. Por eso el mundo vive bajo toda una mentira. Mas cuando venga el espíritu de ¿qué? El espíritu de verdad. Escuchen eso. El cual el mundo no puede recibir. Escuchen exacto. El mundo no puede recibir. ¿Quiénes pueden recibir? Según los primeros versículos que les leí, a todos los que escuchan con fe el evangelio de la vida. A todos los que escuchan con fe el evangelio de la vida eterna. Ellos son sellados y reciben el Espíritu Santo. Por eso dice el 17 de nuevo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esa marca y ese sello. ¿Cuál es ese sello celestial? Ese sello real es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mi vida. Miren lo que dice el 15, capítulo 15, versículo 23. Ahí mismo, Juan 15, versículo 23 y 27. Santo Dios, estos versículos son tremendos, ¿saben? Versículo 23, ¿lo tenemos? Al 27 dice así: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Escuchen eso. Si aborrecemos a Jesucristo, aborrecemos al Padre. Si amamos a Cristo, amamos al Padre, porque es el mismo. El 24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Por cuanto venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí hablaba que el Espíritu Santo, el sello, las arras, la marca, ese es el que nos da convicción de quién es Cristo. Porque Cristo en la historia y en transcurso pueden decir fue un gran hombre, fue tal, pero solo el Espíritu Santo te hace entender que mismo Cristo es el mismo creador del cielo y la tierra. Y la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz, que lo hizo por nosotros. ¿Solo quién? El Espíritu Santo. Cuando un día Jesús les preguntó a sus discípulos, decía: ¿qué cree? ¿Qué dice el pueblo de mí? ¿Qué he escuchado? Y sus discípulos decían: ay, Señor, creen que eres un gran hombre, eres el profeta, eres Elías. Y Jesús les dice: ¿y ustedes qué creen que soy? Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios que descendió de arriba. Y le dice: Pedro, bien dices, pero no fue revelado a ti por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu nos da convicción de la verdad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Y sus planes maravillosos, que cuando leíamos en Efesios dice: como así a Dios le gustó, a Él así le agradó, que ponerlo bajo todo, en la cabeza como todo, a Cristo Jesús, así le agradó. El Espíritu me hace traer entendimiento de eso. El Espíritu me revela qué es la verdad y qué es la mentira. El Espíritu me da convicción de la persona de Jesucristo, para amarlo, para adorarlo y para servirlo. Por eso dice el sello del Espíritu Santo: todos nosotros necesitamos ser marcados, para que así ángeles, mismo Dios diga: ese es mi hijo. Y los demonios cuando vean digan: él es cristiano. Por eso nosotros necesitamos ser marcados y sellados por el poder del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 7. Es que tengo que ir a esto. Miren lo que dice el versículo 7. Jesús mismo seguía hablando y decía así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire, Jesús estaba haciendo, seguro Jesús como
Vivió 3 años con sus discípulos. Sus discípulos veían milagros, la palabra de paz, la palabra de verdad. Él mismo les alimentaba, él mismo consolaba. Ahí estaba. Y cuando Jesús decía, yo tengo que volver, seguro que se pusieron tristes. Les decía, pero a ustedes les conviene. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no los enviaré el Consolador. Ahora que yo me voy, enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. El 8 dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, de justicia y de juicio. Leamos un poco más. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuando voy al Padre y no me veráis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Escuchen eso. Este tiempo se ha usado mal y tan mal el Espíritu Santo, que creemos que el Espíritu Santo viene un ratito a darnos paz, tranquilizar o hacernos reír o hacernos cosas ridículas. El Espíritu Santo ha venido primero a convencer. Uno, de pecado. El Espíritu Santo cuando viene, nadie le tiene que decir, el pastor no tiene que decirle, esa música, esa serie, ese chico o esa chica no es tuyo. Solo el Espíritu Santo te da convicción. El único que te dice, está mal esto. Cuando yo llegué al Señor, cuando el Espíritu Santo llegó en mi vida, y aquí está testigo mi familia, no puedo mentir, mi vida fue diferente. Nadie me dijo que esa música que yo amaba desagradaba a Dios. Solo el Espíritu Santo me decía, no me gusta. Yo lo que amaba tanto, vivía de la música. Yo decidí, dije, Señor, yo te he conocido ahora y tú eres real. Y empecé a romper mi música, a deshacer. Nadie me dijo. Y eso te da convicción. ¿Quién? El Espíritu Santo. Para discernir lo que es bueno y lo que es malo, solo el Espíritu Santo. Por eso dice el 8, cuando venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Solo aquel que es sellado por las arras y por el poder del Espíritu Santo puede discernir lo que es del mundo y lo que es de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Solo el Espíritu Santo te puede decir que esa mirada hacia ese chico es malo, que esa forma de hablar no es la correcta, que esa manera de vestir no es la apropiada, que esa manera de conducirse no es de una persona santa y marcada por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Yo puedo guiarles y mostrarles lo que es la verdad, pero quien trae convicción es el Espíritu Santo. Porque yo sé que hay personas que me oyen y pueden entender perfectamente y otras todavía no van a poder entender. Por eso yo oro y siempre que el Espíritu Santo esté en medio de ustedes, para que el Espíritu Santo traiga ese entendimiento, para que el Espíritu Santo traiga la verdad a nuestras vidas. Porque al mundo, cualquiera le digo, eso está mal, el de afuera te va a decir, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué es tan mal que yo esté en fornicación o en adulterio? ¿Por qué está mal? En cambio, el Espíritu Santo redarguye de pecado. Te dice, está mal, y tú dices, está mal. Porque hay algo en el corazón que te dice, está mal. Yo sé que hay muchos hombres que han recibido y han sido sellados por el Espíritu. Pero en vez de buscar y guardar, por eso vamos a ver al final cuán importante es guardar el sello. Cuán importante es guardar el Espíritu Santo. Pero más, en vez de obedecer, de escuchar, de poner atención al oído del Espíritu Santo, pongo más atención a la voz del mundo y de las cosas de afuera. Y me inclino más allá. Y cuando he entristecido, he apartado que el Espíritu Santo se enfríe y entristezca. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de la redención.
No entristezcas al Espíritu Santo. Porque hay muchos jóvenes que han hecho, o personas que han hecho eso, que han empezado bien, como los Gálatas. Pablo, ¿cómo les regaña a los Gálatas? Dice, Gálatas insensatos, les dice. ¿Qué pasó con ustedes? Si han empezado bien por el Espíritu Santo y ahora están otra vez en la carne. ¿Quién los fascinó? Decía. ¿Quién los engañó? ¿Quién los llevó así? Porque muchos yo sé que empezaron con el Espíritu, pero después volvieron otra vez a vivir, percibir en las cosas de la carne. Veamos Primera de Corintios, todavía tengo bastantes versículos. Primera de Corintios 2, porque el Espíritu Santo nos trae entendimiento y convicción de cada detalle y promesa de nuestro Dios. Primera de Corintios 2 les decía, versículo 7 en adelante. Del 7 en adelante, miren lo que dice. Primera de Corintios 2, del 7 en adelante, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas, escuchen lo que dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios que nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es que hay personas no entienden. Les ha cegado el entendimiento. Cuando les hablamos del cielo, les hablamos de vida eterna, es como si les estuviera hablando del día domingo. Igual. No hay convicción. Pero uno que tiene el Espíritu Santo dice, yo entiendo que allá hay un cielo y esa es mi morada eterna y me espera y yo guardo y yo cuido. Porque solo el Espíritu Santo que proviene de Dios nos trae entendimiento de las cosas que Dios ha prometido. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que todo lo que yo les puedo predicar, o cualquiera puede hablarles de la palabra, solo el que tiene el Espíritu va a entender lo espiritual. Porque dice, lo espiritual acomodo lo espiritual. Pero si sigo con la mente carnal, voy a tratar de entender carnalmente. Y ahí salen ¿qué? Todas las religiones. Salen todos los errores. Ahí salen, dicen, yo vivo a mi manera en Dios. Así es que yo creo a Dios a mi manera. Escuchen. Pero si yo tengo el Espíritu, yo entiendo lo que es verdad y lo que es verdadero. El 14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? ¿Quiénes tienen entendimiento? Eso, escúchenme, solo los que han sido sellados por el Espíritu Santo.
Solo los que han sido marcados pueden entender y comprender. Por eso dice, el hombre natural no entiende, es locura. ¿Cómo van a hablar de esto? ¿Cómo van a hablar de guerra espiritual? ¿Cómo van a hablar de un cielo? ¿Cómo van a hablar de esto? ¿Cómo van a venir que el Espíritu Santo no entiende? Es locura. Pero para los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, esto es real. Entienden y anhelan y se gozan. Y se gozan de lo que Dios ha prometido. Uno cuando es sellado y tocado por el Espíritu Santo, empieza a conocer los planes de Dios que tiene para mi vida. Antes sin el Espíritu, sin Dios, uno vive. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué sufro nomás? Vengo a llorar, vengo a sufrir. No hay propósito, no hay planes. Trato de buscar algo para alentar, para llenar mi vida. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te llena completamente. Él te llena completamente, te da el contentamiento y te da cada plan y propósito de tu vida aquí en la tierra. Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Solo podemos conocer y entender las cosas de Dios por el Espíritu Santo. Y otra obra que hace el sello, la marca, el arras del Dios en nuestras vidas es la regeneración. Aunque tú seas buenito, si no tienes al Espíritu Santo, tu vida no va a cambiar. Tú necesitas el Espíritu Santo para ser transformado. Por eso a veces queremos cambiar en nuestras fuerzas. Hay gente que quiere cambiar y se aburre y se cansa. Pero miren lo que dice en Juan, el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 14. Les estoy hablando lo que el Espíritu hace en nosotros. Lo que el Espíritu en Isaías 57:15 dice: yo habito en la eternidad y la santidad. Aquí el santo, el que habita en la eternidad y santidad, y también en el quebrantado y humilde de corazón, para vivificar, para dar vida, dice la palabra. Y miren lo que dice Juan. ¿Estamos, Juan? Versículo, les dije 12 y 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Sellados, marcados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuchen eso. Es decir, para ser hijos regenerados, engendrados, no es por hombre, no es por mujer, no es ni tu papá ni tu mamá, sino es de Dios. Para yo ser hijo de Dios tengo que ser marcado, sellado, regenerado por el Espíritu Santo. Hermanos, escuchen eso. Por eso es que necesitamos la marca, el sello del Espíritu Santo, las arras. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo y dice: yo sé que lo que tengo aquí tan solo es el adelanto de lo que un día yo voy a ver en la eternidad. Que lo que tengo aquí, eso me confirma lo que está viniendo. Por eso un cristiano vive siempre esperanzado. Aunque pueda destruirse este mundo, sabe que este mundo es pasajero. Porque su verdadera tierra, ciudadanía, está en los cielos. Pero eso no viene del hombre, dice. Eso viene de Dios. No es de hombre ni de mujer. Eso viene de Dios. Por eso a Nicodemo, un día Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que es necesario nacer de nuevo. Y el Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre? Y le digo: el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido de espíritu, espíritu es. Yo tengo que ser marcado y sellado por el Espíritu Santo de Dios para poder entender cada plan, cada propósito de Dios, para entender perfectamente, decir: Señor, allá es mi ciudadanía, no esta. Conocer cada plan de mi vida, propósito de mi vida, conocer, relacionarme bien claro con la presencia de Dios solo por medio del Espíritu Santo.
para que cuando yo camine en esta tierra, cuando el pastor no me está viendo, cuando la iglesia no esté viendo, pero hay alguien que me diga, esto no está bien, esto no está correcto. El libro de Romanos 8 habla perfectamente de eso. Con esto ya vamos a ir terminando. Solo estoy mostrando ahora la obra maravillosa. Todavía no he llegado al final de mostrar por qué es tan importante y más el Espíritu Santo. Versículo 8, capítulo 8, versículo 3 dice así. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escuchen lo que dice. Si yo no tengo al Espíritu Santo, yo voy a seguir pensando en la carne, en la carne. Por eso antes decía, lo que es el Espíritu acomoda en lo Espíritu, pero lo que es carnal lo acomoda en la carne. Por eso bien decía, leamos de nuevo el 5, dice, para los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es de vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuchen, yo aunque venga a la iglesia, yo haga cosas todavía en la iglesia, pero si yo no estoy en el Espíritu, sigo enemistado con Dios, sigo peleado con Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso dicen, pastor, bien difícil ser cristiano. Sí, necesita ser sellado y marcado por el Espíritu Santo. Porque mi carne, mis fuerzas, no voy a poder, porque mi carne no se sujetan a la ley espiritual. Mi carne está vendido al pecado. Mi carne, este cuerpo va a ser siempre inclinado a pecar, inclinado a mentir, inclinado al orgullo, inclinado a la vanidad. Pero mi espíritu, el Espíritu Santo, me va a inclinar a las cosas de Dios. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen esto. Por eso es que necesitamos ser sellados. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, al que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo presencia, el Espíritu que lo levantó con el poder del poder del Espíritu a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder va a actuar en nosotros, vivificando, santificando, regenerando en nuestras vidas. Porque si yo no tengo el sello, el Espíritu Santo, yo solo voy a vivir una vida religiosa y te vas a cansar. De aquí a un mes vas a decir, ay no, el mundo me atrae más. Y pasa eso. Pero uno que tiene el Espíritu se mantiene, entiende, discierne, ve, observa. Así que hermanos, dice el 12, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo necesito el sello, la marca, las arras
del Espíritu Santo. Por eso yo en Efesios les leía, decía, ustedes desde que escucharon con fe el evangelio de la verdad, fueron sellados y marcados por el Espíritu Santo. Las arras, el adelanto les dio el Señor para decirles que lo que viene después de esta vida es real y es verdadero. Y ahora, Mateo 25, esta vez para terminar. Porque si yo no guardo ese sello, si yo no mantengo ese sello, Jesús habló de una parábola bien conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante, escuchen, a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Escuchen eso. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus. No solo tomaron la lámpara, sino que tomaron la lámpara y el aceite. Las insensatas solo tomaron ¿qué? Y aquí hay de una vida, la vida religiosa y la vida espiritual. La vida religiosa va a crecer lo que el espiritual hace. Pero el religioso se va a cansar, no va a entender, y hay cosas que no va a entender y comprender. Las insensatas tomaron solo la lámpara. En cambio, las sensatas tomaron la lámpara y el aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Santo Dios. Saben que el aceite siempre es símbolo del Espíritu Santo. Al que tiene encendido a un cristiano es el Espíritu Santo. Al que le tiene firme es el Espíritu Santo. Al que lo mantiene con fuego es el Espíritu Santo. Cambio, ellas se les apagaron y les dijeron a las otras: danos del aceite. A veces creemos que si soy amigo del pastor voy a ser salvo. No, no, no. Hasta mi esposa busca su salvación como yo lo hago personalmente. Cada uno busca su salvación. Y las insensatas creyeron eso. Mas las prudentes, el versículo 9, respondieron diciendo: para que no les falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprarlas para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Las que estaban ¿qué? Preparadas. Entraron a la puerta y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese sello y esa marca solo es la entrada para el reino de los cielos. El que no tiene las arras y la marca no entrará al reino de los cielos. En esta vida vamos a ser hombres, mujeres sensatas o insensatas. A veces creemos que nuestra fuerza vamos a caminar en el camino del Señor, que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia es suficiente para entender las cosas del Señor. Aquí claramente nos ha enseñado que necesitamos el Espíritu Santo. Primero, para que le pertenezcamos. Somos arras, la marca, el sello de pertenencia. Y el Espíritu Santo mismo que nos redarguye de pecado, nos muestra lo que es malo. El Espíritu de verdad nos dirige a toda verdad. Él nos hace entender perfectamente lo que es de Dios, las promesas y lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mismo es quien te revela quién es Dios.
que te hace entender quién es perfectamente Dios. Por eso está en nosotros de vivir una vida espiritual o una vida religiosa. El religioso siempre pone su vista en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. No le interesan las cosas espirituales. En cambio, el espiritual siempre está más atento a las cosas espirituales y no tanto a lo espiritual, porque sabe que lo material viene y va y un día va a desaparecer, porque sabe que nuestra morada está en el cielo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no podremos entrar al reino de los cielos. Es las arras, es el sello, es la marca real que nos dice que pertenecemos a nuestro Dios. Por eso, familia, es necesario que cada paso en este camino lo dé con fe y con convicción, y ser obediente para recibir el don del Espíritu Santo. Es necesario. No hay otra manera. Porque este tiempo, aún cristianos, se han distraído por las cosas de este mundo. Estaban más concentrados en lo que está pasando, las noticias del mundo, como el mundial y todo. Pero no están percibiendo lo que está pasando detrás de las cosas. Lo único que sé con todo lo que está pasando mundialmente es que Cristo viene por su iglesia. Y solo serán los que han mantenido y han guardado y los que han sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Busca la presencia. Anhela la presencia. Jesús mismo decía en su palabra: si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, si su hijo les pide pan, no le van a dar piedra. Y si su hijo les pide pescado, no le van a dar serpiente. Y ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas, mucho más mi Padre que está en el cielo es bueno. Si les piden el Espíritu Santo, Él se los va a dar. Nosotros en este tiempo debemos pedir y clamar esas arras, el sello del Espíritu Santo, que tan solo te dice que tú perteneces a Él y eres de Él. ¿Cuántos le pertenecen al Señor en este lugar? Para que si Él viniera, nos vamos con Él. Y aun si la muerte nos encuentra, igual nos vamos con Él. Por eso un cristiano no teme a la muerte ni a lo porvenir. Está confiado en el Señor. Aunque la tierra se moviera, en Él confiaremos. Y en Él esperaremos. Y en Él estaremos. Busca la presencia del Señor. Busca. Y si lo tienes, guárdalo, cuídalo, ámalo, reténlo, porque es más valioso que el oro y la plata en esta tierra, la presencia del Señor. Por eso David, cuando pecó, le decía todo, le decía: Señor, o quítame aún el reino, lo que sea. Él estaba dispuesto a perder, pero le decía: no quites tu Santo Espíritu de mí, porque sabía que todo lo del hombre y de todo lo de la mujer es el Espíritu Santo, el sello, las arras del Espíritu Santo. Pónganse en pie, familia. El enemigo siempre ha engañado y está engañando. El enemigo quiere creer que tú pienses que una vida sin esfuerzo, sin buscar la presencia de Dios, está bien. No necesitas tanto orar, tanto ayunar. No necesitas venir tanto a la iglesia. No necesitas. Eso es lo que dice el enemigo. Y si tú le escuchas, Él ganó en tu vida. Mas si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te va a decir: ora, ayuna, busca. Busca su presencia. Busca la guía y la dirección. Busca mi presencia. Cuando estás a solas, cuando sientes soledad y tristeza, el Espíritu Santo dice: búscame. Como el salmista decía: en mi corazón sentí que buscara tu rostro.
Tu rostro buscaré, Señor, decía. La presencia del Señor es lo más importante en la vida de un cristiano, porque ese es el sello y la marca sin la cual no entraremos al reino de Dios. Aún ese sello, esa marca nos da la gracia, el poder para vivir en esta vida, para saber vivir en esta vida. El Espíritu Santo de Dios, que te dará la fuerza y la gracia para que el Señor pueda cambiar tu realidad. A veces el enemigo te hace creer que estás bien así, ya con tu vida destrozada, no hay futuro, no hay nada. Y uno le cree y dice, bueno, no tengo esperanza, no tengo futuro, vivo triste, vivo desconsolado. Puede llegar la amargura, pero el Espíritu Santo, si está en ti, te dice, hay más, hay más. Solo espera y confía. Y si esperas, Él puede cambiar tu realidad. Solo Él puede cambiar tu vida. Porque si tú has sido sellado, tú le perteneces a Él. Y Él